¿Qué tal, chicos de octavo? Empezamos una nueva semana más con la novedad de que solo vamos a tener cuatro clases con videos esta semana de lunes a jueves, porque estamos terminando en esta semana lo que es el segundo parcial. Ya no hay más del segundo parcial, y pues lo que restaría esta semana y la próxima pues solo sería repaso de todo lo que nosotros hemos visto, contemplado pues en el segundo parcial, que es la unidad número 3, y esta unidad número 4 que estamos viendo de la congruencia de triángulos. En la clase pasada nos habíamos quedado en la primera propiedad de los triángulos isósceles, y pues habíamos analizado que si dos lados de un triángulo son congruentes de un triángulo isósceles, entonces los ángulos opuestos a estos también son congruentes. Eso es lo que dice la primera propiedad para los triángulos isósceles. En esta clase en particular, entonces vamos a analizar la segunda propiedad para los triángulos isósceles. Para ello entonces vamos a volver a repasar o vamos a volver a analizar la demostración que nos decía la propiedad número uno, porque esa propiedad número uno tiene una extensión de ella para poder llegar nosotros a analizar el concepto de lo que es una mediatriz en geometría, y ese concepto entonces nos va a permitir llegar entonces a la segunda propiedad de los triángulos isósceles. Habíamos analizado la semana pasada que en este triángulo que yo tengo por acá, el triángulo ABC que tenemos por aquí, en este caso habíamos visto que este lado de aquí, en este caso el lado AB con respecto al lado AC, pues eran congruentes por hipótesis, ¿no? También habíamos analizado que el ángulo BAD, es decir, este ángulo de acá, es congruente con el ángulo CAD, porque teníamos que esta era la bisectriz de este ángulo A que tenemos por acá, y esta bisectriz pues dividía en dos ángulos congruentes, en este caso a los dos triángulos que se me forman acá en este lado aquí. También habíamos dicho que el segmento AD es congruente consigo mismo, y por estos tres pasos aquí llegamos entonces a la conclusión de que los triángulos, en este caso el triángulo ABD con respecto al triángulo ACD, es decir, este otro triángulo de acá, pues evidentemente son congruentes por el criterio de lado, ángulo, lado. Es decir, lado, ángulo, lado, con respecto a este que de aquí que tenemos lado, ángulo, lado. En esa parte entonces nos habíamos quedado, llegando entonces a la conclusión de que el ángulo B con respecto al ángulo C pues son congruentes, ¿no? Por el paso número 4 y por ser ángulos correspondientes de los triángulos congruentes, que en este caso son estos dos triángulos. Entonces concluíamos de que en un triángulo isósceles, pues si tenemos dos lados que son congruentes, pues sus ángulos opuestos a ellos también son congruentes. En esa parte, en esa propiedad número 1, en esa demostración es por donde nos habíamos quedado. Sin embargo, esta misma demostración tiene una extensión de ella que la vamos a ver aquí. A partir del paso número 6 de esta tabla viene lo nuevo. Esta misma tabla fue la que vimos la semana pasada, pero le vamos a agregar tres pasos más. En el paso 6 yo también puedo decir que el lado BD, es decir, este lado de aquí BD, y esto que voy a marcar acá, BD, esto que está aquí, es congruente con el lado CD, es decir, con este lado de acá. Evidentemente lo que yo tengo acá son dos triángulos, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que este triángulo de acá, que aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo D, te estoy diciendo que este es el triángulo ABD con respecto al otro triángulo que yo tengo por ahí, con ese triángulo que tenemos por acá. Aquí tenemos A, aquí tenemos AC y aquí tenemos AD. Entonces estoy diciendo que el triángulo ACD es congruente con este triángulo de acá. Como son congruentes, pues evidentemente este lado de acá es congruente con este lado, que es lo que estamos teniendo por esta parte de aquí. Estamos diciendo que BD es congruente con CD porque estos dos triángulos son congruentes. Bien, eso es lo que estamos analizando en esa parte de ahí. Entonces, si eso es cierto por el paso número 5 y por ser triángulos congruentes. Evidentemente, si son triángulos congruentes por partes correspondientes, puedo decir que BD es congruente con CD. Al mismo tiempo yo puedo decir que el ángulo ADB, es decir, ADB, este ángulo de acá, que es un ángulo recto en este caso, con el ángulo, en este caso ADC, pues evidentemente van a ser ángulos suplementarios. Es decir, que la suma de ambos, es decir, 90 que mide este ángulo, más 90, es decir, aquí yo tengo 90 grados,
Y aquí también tengo 90 grados. 90 más 90 pues suman 180. Cuando hablamos de ángulos suplementarios ya nosotros ya sabemos que estamos hablando que la suma de esos dos ángulos es una suma de 180 grados. Por tal motivo entonces, si eso es cierto, que estos dos segmentos son congruentes, tanto BD como CD, y al mismo tiempo estamos diciendo que estos dos ángulos son suplementarios, entonces podemos concluir que el ángulo ABD con la medida del ángulo ACD pues miden 90 grados. Y si miden 90 grados, entonces podemos concluir por el paso número 6 y 7 que AD, es decir, la bisectriz del ángulo A, pues es la mediatriz del segmento BC. Bien, entonces esta parte de acá es muy importante y ahí aparece un concepto entonces de lo que es mediatriz. Veamos qué es la mediatriz. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Si yo analizo otra vez el triángulo anterior, vean que esta bisectriz que se convierte en mediatriz, pues evidentemente es perpendicular a este segmento BC, miren, es perpendicular porque forma ángulos de 90 y llega exactamente al punto medio de este segmento. Es decir, que esta misma distancia que yo tengo de BD es la misma distancia que yo tengo de CD. Cuando se da ese caso que ese segmento es perpendicular, llega al punto medio y forman ángulos de 90, entonces yo puedo determinar que esa es la mediatriz de ese segmento. Ahora, ¿por qué es importante este concepto de mediatriz? Por lo siguiente, por el concepto de que aparece en la propiedad número 2 de triángulo isósceles. Y dice por acá, la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también, miren, esto es muy importante. Esta propiedad, la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también la mediatriz del lado opuesto. Muy importante recordarse, es decir, que en todo triángulo isósceles, realmente cuando yo tengo la bisectriz, en este caso del ángulo A, esa bisectriz se convierte en mediatriz. Y más adelante en esta presentación vamos a entender que también ese concepto se amplía un poco más con lo que aparece por acá. Entonces, si es la mediatriz, entonces se sabe que el segmento que une el vértice, es decir, el vértice A, con el punto medio, con este punto medio de acá, del lado opuesto se llama mediana. Entonces aquí yo tengo el concepto de mediana, que no hay que confundirlo con el concepto de mediatriz. Aunque se parezcan las palabras, no significan lo mismo. La mediatriz es simplemente un segmento perpendicular, es decir, que forman ángulos de 90, que llega exactamente al punto medio de un segmento dado. En el cambio, la mediana es simplemente un segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Miren que aquí con el concepto de mediana no estamos diciendo que la mediana tiene que ser forzosamente un segmento que sea perpendicular. En el caso, y quiero hacer la aclaración, en el caso de los triángulos isósceles, sí realmente es un segmento que es perpendicular, pero solo para triángulos isósceles, quiero aclarar. Para otro tipo de triángulo ya no aplica. Pero para el triángulo isósceles sí podemos determinar que la mediana evidentemente va a ser un segmento que va a ser perpendicular al lado opuesto del vértice, en este caso que estamos analizando, que es el vértice A. Valga la aclaración entonces, que no es lo mismo decir mediatriz que mediana. Bien, espero que hayan quedado claro con esta parte de la demostración y vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hacer entonces el ejemplo 4.3 que dice así. Los triángulos ABC, que tenemos por acá, son isósceles. Ya me están aclarando. Miren que ya el ejercicio me tiene que aclarar que el triángulo ABC, en este caso, son isósceles porque va a aparecer otra figura, donde el segmento AB, es decir, este segmento que estoy marcando en verde, y el segmento AC, que es este otro segmento, pues evidentemente son congruentes porque estamos hablando que es un triángulo isósceles. Y también me está diciendo el ejercicio que AD, este segmento de acá, AD, es la bisectriz del ángulo, en este caso BAC. Si es la bisectriz y estamos hablando de un triángulo, en este caso un triángulo isósceles, evidentemente esta bisectriz también se convierte en mediatriz y también se convierte en mediana. Entonces lo que me dice a mí que es que encuentre la figura A, vamos a analizar la figura A, la mediana, la medida del segmento DC, esta medida que tenemos acá.
Como ya habíamos visto en la teoría, entonces, este segmento que es, en este caso, es la bisectriz, es la mediatriz y al mismo tiempo también es la mediana, evidentemente parte al segmento BC en dos partes iguales, es decir, que BD es igual con CD. Y si todo el segmento BC mide 6, pues la mitad de 6, pues evidentemente va a ser 3. Entonces veamos la solución. La solución es que DC, este segmento de aquí, equivale a la mitad de todo el segmento BC, porque todo el segmento, así como aparece aquí, todo este segmento, desde este punto, de este vértice de B, hasta aquí, hasta donde llega C, todo mide 6. Pero lo que me están pidiendo es evidentemente la mitad de ese segmento, porque ya sabemos que la bisectriz se convierte en mediatriz y al mismo tiempo en mediana, y ya sabemos entonces que está partiendo al segmento BC en dos segmentos que son congruentes. Vamos a ponerle doble rayita aquí para indicar que estos dos segmentos son congruentes. Por tanto, estamos diciendo que en este caso DC vale la mitad de BC. Evidentemente la mitad de BC, pues nosotros ya sabemos que la mitad de 6, pues evidentemente nos va a dar 3. Vamos a ver entonces, aquí nos quedaría 1/2 por 6 centímetros, 1/2 por 6, es decir, la mitad de 6 me va a quedar 3 centímetros. Entonces ya le dimos solución, en este caso, al primero que tenemos por acá. En el segundo dice, encuentre para la figura D, en este caso, esta figura, la medida del ángulo A, en este caso la medida del ángulo ADC. Evidentemente, como el segmento que yo tengo aquí es la bisectriz y la bisectriz se convierte en mediatriz y en mediana, evidentemente ya por concepto de mediatriz sabemos que forman ángulos de 90. Por tanto, este ángulo que yo tengo aquí, el ángulo ADC, este ángulo de aquí, ADC, que el que voy a marcar acá, el ángulo ADC, este de aquí, este ángulo de acá, pues forma un ángulo de 90. Evidentemente entonces estamos diciendo que ese ángulo que el cual me están preguntando, por concepto de mediatriz, de mediana y de bisectriz, pues ese ángulo va a medir 90 grados. Muy bien. Pasando entonces a lo siguiente que aparece en su libro, dice, en un triángulo isósceles, la bisectriz, mediatriz, altura y mediana relativas a la base se encuentran en la misma recta. Es decir, que cuando miremos un triángulo isósceles y me estén hablando de una bisectriz del ángulo, en este caso del ángulo A, pues esa misma bisectriz también se considera que es mediatriz, es la altura del triángulo y al mismo tiempo también es la mediana. Eso es lo que me están diciendo en esa parte de ahí. Bien, continuando entonces podemos llegar a una tercera propiedad. Propiedad número 3 de triángulos isósceles. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces este triángulo es isósceles. Entonces es el recíproco de lo anterior que hemos visto. Entonces son tres propiedades las que se analizan para los triángulos isósceles. Veamos el ejemplo 4.5. Dice lo siguiente: encuentre la medida del lado AC. En este caso el lado AC es este. Observe que los ángulos de la base son congruentes. Se llaman ángulos basales también esos. Vean que si son congruentes, ya sabemos nosotros que si los ángulos son congruentes, pues los lados opuestos a esos ángulos también van a ser congruentes. Es decir, que si esto mide 5 centímetros, como los ángulos son iguales, evidentemente este otro lado de aquí, el lado AC, también debe de medir la misma distancia. Por tanto, aplicando la propiedad número 3, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos son congruentes. Por tanto, el lado AC va a medir 5 centímetros como la solución a este problema. Como tarea, jóvenes, entonces van a tener que resolver el ejercicio 4.2 de su libro, pues aplicando en este caso las tres propiedades que hemos visto para triángulos isósceles, y también me van a resolver el ejercicio 4.3 de su libro. Evidentemente aplicando las tres propiedades que hemos visto de triángulos isósceles. Recordando nuevamente, como siempre en cada clase les recuerdo, que si usted tiene dudas o inquietudes con las tareas me pueden escribir y perfectamente podemos ir resolviendo cada una de sus inquietudes. Nos vamos a ver, jóvenes, entonces hasta el próximo video si Dios lo permite.